Momento OM con Verónica Curiel. Bienvenidos a otro Momento OM. Nos encontramos hoy aquí con Martín Peirú, quien es instructor de yoga y también es especialista en ciencias aplicadas al deporte, por lo cual vamos a estar hablando hoy de lo que es la parte física del yoga. No vamos a estar hablando de la parte filosófica o de la parte energética, sino de la parte física, porque muchas veces cuando comenzamos a practicar yoga comienzan a aparecer dolores en ciertas partes del cuerpo, en distintos lugares, y eso tiene un porqué energético, pero también tiene un porqué físico, de cómo estamos haciendo la práctica, de qué parte de nuestro cuerpo está más débil, qué parte está más fortalecida, dónde estamos poniendo el peso cuando estamos haciendo la práctica y otra cantidad de cosas más sobre la mecánica funcional de lo que es el cuerpo, que Martín nos va a estar explicando hoy. Y no solamente esa parte, sino que también hemos escuchado muchísimo que hay personas que tienen diferentes lesiones o diferentes enfermedades y los médicos siempre les dicen, ve a hacer yoga. La solución está en el yoga. Ve a practicar yoga y te vas a curar, te vas a sanar. ¿Por qué el yoga a nivel físico? Porque a nivel espiritual y energético sabemos que tiene muchos beneficios. Pero ¿por qué el yoga entonces a nivel físico lo consideramos sanador? ¿Cierto? Sí, exactamente. El yoga muchas veces, entramos al yoga, mucha gente, sobre todo iniciales, en el yoga se encuentran con que de pronto van al yoga y abandonan el yoga porque les empieza a doler el cuello. Sí. O les empiezan a doler las manos, o la muñeca, o los codos, o la cadera, o la cadera, sí, la cadera. Entonces, claro, existe por supuesto una base emocional o psicoemocional, que lógicamente existen otras ciencias inclusive que explican, como tú sabes, el efecto de los dolores o qué produce el dolor en cierta zona, o qué tipo de dolor o enfermedad es producida por qué mensaje psicoemocional almacenado, y el yoga te lo destapa, ¿no? Claro. Como cierta información que está en el inconsciente que se refleja en el cuerpo, ¿no? Y exacto. Depende del lugar en el cuerpo en donde se refleje, quiere decir algo en específico. Exactamente. Y también la parte filosófica, o inclusive la parte energética, ya concentrándonos en los chakras, que cada chakra se refiere a una emoción, de la vida. Exactamente, un aspecto de la vida, a una emoción, a un pesar dentro del karma, dharma del ser humano, y entonces eso puede disparar un dolor. Entonces el yoga, al desbloquear ese chakra, se puede producir un dolor, una molestia, una enfermedad. Sí. Entonces, lógicamente, la práctica del yoga va a ir regulando eso, pero nosotros tenemos herramientas físicas con las cuales podemos mejorar o aumentar la velocidad de nuestra adaptación a la práctica del yoga. Por ende, aumentamos la velocidad de la recuperación o de el trabajo psicoemocional o energético de la causa real sí. de esa dolencia, ¿no? Porque también escuchamos que si liberamos la emoción, pues se libera el dolor en el cuerpo, pero también funciona al revés, ¿cierto? Si trabajamos el dolor en el cuerpo, se libera la emoción. Exacto, esa herramienta que nosotros utilicemos nos va a ayudar o a potencializar el efecto al ir sumando herramientas. Por ejemplo, yo hago yoga y yo voy a trabajar una terapia psicológica desde, bueno, psicoanálisis si me gusta, o gestal, si quiero ser un poco más agresivo al trabajar, o Psyche si me siento un poco más moderno, ¿no? Me va a ayudar a que lo que yo estoy trabajando en el yoga se dé más rápido, ¿sí? Claro. Pero también en la parte física. Por ejemplo, comúnmente yo suelo mandar mucho a mis pacientes siempre a hacer yoga. Y no solamente hablo del típico dolor de espalda, sino de muchas lesiones, muchos dolores, tanto de hombros, tanto de cadera, como te estabas comentando, los mando a hacer yoga. Ahora vamos al revés. Estoy empezando a hacer yoga.
empecé a hacer yoga, me empieza a doler el cuello, entonces dejo de ir al yoga porque a mí cuando tengo dolor. Eso me lesioné, me hice daño. Haciendo yoga, me lesioné haciendo yoga. Yo sinceramente el yoga no hace daño a nadie, es imposible hacerse daño haciendo yoga, ¿no? Exactamente, entonces, exactamente. Muchas veces pensamos, no, es que hice algo mal, o que tal vez no es que hiciste algo mal, sino que tienes que corregir, o eso es un mensaje de que te está diciendo, esta parte es donde tienes cierta debilidad que tienes que corregir, ¿no? Por ahí va la cosa. Claro. Además, si queremos ir un poquito más al análisis de bioenergético, psicoemocional, de ese dolor en el cuello que tiene que ver con la personalidad, generalmente las personas que comienzan a hacer yoga y les empieza a molestar el cuello, son personas que sufren de cierta rigidez de personalidad. Claro. Y aquí está, en la bioenergética, la movilidad, por ejemplo, y la flexibilidad. La conexión mente-cuerpo. Claro. ¿Sí? Está la conexión mente-cuerpo. Esto representa la flexibilidad, no solo emocional, sino la flexibilidad que tengo yo intelectualmente de adaptarme o romper patrones. Okay. Eso es un extra que le ponemos ahí, ¿no? Pero, ¿qué ocurre desde el punto de vista mecánico? ¿Por qué se desarrolla ese dolor? ¿Y cómo yo puedo ayudar a enfrentarme al yoga y a enfrentarme a mi sanación aportando algo más? Bien, el dolor en el cuello generalmente se va a provocar por ciertos grupos musculares, que van a ser los escalenos, que son 3, que transcurren a un lado del cuello, y o el angular de la escápula, que es un músculo muy delgado y muy largo, ¿sí? Que sale de la apófisis mastoide y se inserta en el ángulo supero-interior de la escápula. ¿Okay? Entonces, esos musculitos son músculos muy largos, ¿sí? Muy delgados, entonces tienden a sufrir un poco más, ¿verdad? Por sus condiciones estructurales y el estrés al que se someten. Entonces, generalmente en el yoga, en ese dolor de yoga, que va a aparecer cuando yo comienzo a hacer perro mirando hacia abajo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estoy sobrecargando esos músculos. ¿Cómo puedo sobrecargar esos músculos? Al yo hacer perro mirando hacia abajo, exacto, acá, ¿no? Comienzo a empujar el piso con mis hombros en lugar de empujar el piso con mis manos abriendo el pecho. Claro, ¿cierto? De... Exacto, es un tema de empujar el piso porque no conozco la mecánica. Entonces es muy importante también, el instructor de yoga tiene que identificar que esta persona realmente no puede abrir el pecho o realmente es que su acción motora es empujar el piso, ¿sí? Y no hace abrir el pecho. Entonces yo comienzo, lógicamente si yo hago este movimiento, ¿sí? de elevación, de empujar por encima de mi cabeza, lo que voy a contraer es, además del trapecio, además de otros grupos musculares más fuertes, voy a contraer el angular de la escápula, o voy a contraer, para dar base y firmeza a mi cuello, los escalenos, que no elevan la escápula ni el hombro, pero necesitan fijar mi cabeza cuando yo claro, la gente comienza a hacer esto, y cuando yo hago esto, yo elevo mi escápula, y ese no es un movimiento del perro mirando hacia abajo, la escápula va hacia atrás. Exactamente, ella va hacia abajo, aunque yo esté boca abajo, ella sigue yendo hacia abajo de mi cuerpo. Claro. Y eso es lo que evita el exceso de tensión, pero yo tengo que adaptarme a ese movimiento, ¿sí? Y además tengo que aprender a que cuando yo estoy en perro mirando hacia abajo, mi cabeza tiene que colgar. Relajar el cuello. Exactamente. Pendular. Sí, no lo hace, estar con la cabeza muy tensa. Porque es una posición anormal. Lo primero que vemos del yoga, o el primer efecto que vemos del yoga, es la elasticidad, cómo aumenta la elasticidad muscular, la flexibilidad dentro de nuestro rango articular. Pero eso es lo de menos. Claro, porque eso se confunde mucho. Muchísima gente que dice, yo no hago yoga porque yo no soy flexible. Yo no tengo flexibilidad, entonces no puedo hacer yoga. Yoga no es flexibilidad. No. Y tampoco podemos profundizar en la elasticidad sin fortalecer los músculos, porque, ¿no? Háblanos un poquito sobre ese tema. Exactamente. También cabe acotar que justamente la práctica de las asanas, la práctica física del yoga, se incluye después. El yoga originario era lo que es el yoga realmente, un ejercicio de respiración y de trascender a través de mi respiración, hacer trascender mi cuerpo, y mi respiración es la forma etérea de representación del espíritu, ¿sí? o de la energía que nosotros llamamos espíritu.
Claro, las asanas son una parte del yoga, Una no es parte, el yoga completamente, exacto. es una parte, es la parte física del yoga. Y es de lo que Las estamos... asanas, lo que estamos acostumbrados a escuchar como clase de yoga es la parte física del yoga solamente. Exacto, que eran como unas llaves que los grandes maestros recibieron. Vamos a hacer este y este y este movimiento, y eso ayuda a clic a abrir tal patrón de circulación energética. A mí me gusta explicar mucho esa parte de este modo. Para mí las asanas son como si fueran una aguja de acupuntura, ¿cierto? Estás haciendo tu respiración Ujjayi, que genera calor interno, que genera presión de energía, como si fuera una olla de presión, ¿verdad? Y cada asana que tú haces es como si fuera una aguja de acupuntura que abre un nadi, un canal de energía específico. Cada postura abre un canal de energía específico. Y esa presión que está generando la respiración Ujjayi dentro va a entrar en ese canal de energía que está abierto y va a limpiar como si fuera un destapacañerías, ¿cierto? Sí. Y con cada postura vamos a ir limpiando distintos nadis por todo el cuerpo y los centros energéticos también, los chakras, ¿cierto? Claro, que es el fundamento del yoga, porque los chakras representan esa energía que nosotros somos. Es la conexión que tienen con el cuerpo, la energía que nosotros somos, son los chakras. El aumento o el proceso de la elasticidad en el músculo se da de la siguiente manera. Mi músculo, cuando yo lo estiro, se somete a una tensión. Esa tensión es refleja. Es decir, mi cuerpo cree que se va a lastimar el músculo cuando yo lo llevo al extremo. Es importante. ¿Verdad? Él cree que se va a lastimar, manda un impulso a la médula y la médula inmediatamente dice: vamos a producir una pequeña contracción. Lo que genera el dolor es la pequeña contracción. Okay. Siempre la contracción va a generar dolor. Okay. Como ocurre, por ejemplo, en el proceso de parto. Sí, claro. Que lo que genera el dolor no es el parto per se, sin decir que las mujeres no sufren, sino la contracción que se produce alrededor de la masa que es el bebé. Sí. Esa contracción es la que produce el dolor. Estamos hablando de músculo igualito. El útero es músculo, pero es musculatura lisa. Y es el mismo proceso. Bueno, está estirado, ¿verdad? Y él se contrae estirado, produce dolor. Entonces es igual, este músculo lo tenemos estirado, se da un impulso reflejo, se produce una contracción en posición de estiramiento y da una pequeña sensación de dolor. Okay. Yo ahí respiro, yo ahí me relajo, y el músculo en un par de segundos, de 5 a 10 segundos después, comienza a dejarse llevar o adaptarse a su nueva dimensión. Ok, por eso que decimos: mantente la postura, respira profundo, y ahí es cuando sentimos que ya pasó. Y esa adaptación neurofisiológica toma alrededor, por debajo de los 15 segundos. ¿Qué ocurre después? Todo músculo, toda fibra muscular termina en dos tejidos fibróticos con mayor contenido de colágeno, que se llaman tendones. Correcto. Que es cuando vemos el músculo rojo o rosado, al final vemos unos bordes blancos. Sean más delgaditos o más gruesos, o inclusive muy largos, como suele ocurrir en el tendón del bíceps, que es larguísimo, prácticamente del mismo tamaño del bíceps, sigue siendo tendón. Una vez que yo logro estirar el tendón milimétricamente, el órgano tendinoso de Golgi percibe el estiramiento del tendón, manda un impulso a la médula y bloquea en la médula el tono muscular, el impulso que se atraviesa, que transmite la médula del tono muscular. Okay. Lo bloquea y el músculo cede por completo. Eso ocurre de el minuto a los 3 minutos de estiramiento. Una persona normal, si yo voy a estirar y voy a mantener el Paschimottanasana, mi musculatura de los isquiotibiales o la parte posterior del músculo y la parte baja de la espalda, y yo lo mantengo por 1 minuto, voy a hacer que ese aparato tendinoso de Golgi reaccione y produzca un bloqueo de un poco más de la postura. Y es por eso que decimos que cuando, es lo que a mí me enseñaron y lo que yo practico con mis estudiantes, cuando tienes alguna lesión o alguna postura que necesitas sanar, o cuando estamos haciendo yoga para sanación, no hacemos 5 respiraciones de permanencia en una postura, sino hacemos 10 respiraciones. O sea, si queremos sanar con alguna postura en específico o hacer una práctica para sanación de algo alguna condición específica, no hacemos 5 respiraciones en posturas de permanencia, sino hacemos 10. Y tiene un poco de sentido con lo que estás hablando.
Claro, tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido. Es decir, cuando yo tuve la suerte de hacer una de mis tesis sobre estiramiento muscular, ¿no? para la prevención de lesiones, y claro, como ya conocía el yoga, me encontré con que tenía un montón de similitudes con los descubrimientos científicos más avanzados sobre el estiramiento muscular. Es decir, cuando yo voy a hacer estiramiento muscular, yo no debo rebotar o insistir. Ajá, eso es muy importante. Sino que debo relajar y ceder. Permanecer ahí y ceder con la respiración. Exacto. Ese estiramiento que se hace de rebote o de lanzamiento Sí. se llama estiramiento balístico. Entonces, claro, el yoga, 10.000 años, resulta ser que es exactamente lo mismo. Te dice, no hagas ese, no rebotes, porque vas a dañar tu cuerpo. Es totalmente cierto. Mantente, relaja, respira. Claro que sí, si tú relajas y respiras, tú disminuyes la sobreestimulación sobre el sistema nervioso central. Y dejas de hacer fuerza, ¿no? Un poco el tema de la rendición, lo que llamamos la rendición. No hagas fuerza, no sigas luchando contra eso, sino realmente ríndete en la postura y ahí es donde se da la magia. Y esa es la magia física, lo que nos está explicando. Y exactamente, ahí es donde. Entonces, claro, ese tipo de puntos congruentes o en común Sí. que uno descubre entre la ciencia quizás más avanzada y la milenariedad del yoga, ¿no? Y nos estabas comentando también que muchos de esos problemas en el cuello, mucha de esa tensión se refleja muchísimo en las muñecas y en los codos. En mi caso en particular, yo sufro de las muñecas y para mí hay posturas que son muy difíciles de hacer por un tema de muñecas. Pero muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con las muñecas, como es mi caso. Es debilidad en otra parte del cuerpo que ni siquiera te puedes imaginar que tiene relación con las muñecas. Y así pasará con muchas otras partes del cuerpo, ¿no? Porque es dependiendo de cómo funciona la mecánica del cuerpo. Qué parte tienes débil, qué parte tienes más fuerte, donde siempre te apoyas más el peso. Sí. Por ahí va el tema. Yo siempre recomiendo, cuando uno busca ayuda para un dolor, una patología, una X situación, ir con un especialista, ¿sí? Porque si no es una persona especialista en ciencias aplicadas al deporte o especialista en cierta área científica, es muy difícil que llegue a decirte La raíz verdadera. la raíz. Porque para tratar una lesión o una dolencia, una enfermedad, tú tienes que ir a la causa. Entonces, hay una cantidad de especialistas, de médicos, que pueden tener toda la buena disposición del mundo, pero no van a entender de dónde viene eso, porque no conocen ese trabajo. No lo conocen porque no lo estudiaron. Conocen Claro, otro, que es el que claro, estudiaron. claro. ¿Me explico? Sí. Él es cirujano plástico. Claro. Yo no tengo idea de lo que hace el cirujano plástico, Sí. porque él estudió cirugía plástica, pero él no tiene idea de lo que yo hago porque fue lo que yo estudié. No es que él sepa menos. Estamos hablando de buscar el especialista de lo que yo tengo realmente. Claro. Sí, porque yo he ido a médicos que realmente lo que han sido es cirujanos y Sí. me han infiltrado las muñecas, lo que sea, pero Claro. realmente O voy- vuelve a crecer el quiste que Exacto, tú tengo vas al acá. traumatólogo, entonces te dice, Me tienes un... infiltran el Exacto. quiste, vuelve a salir y no estoy corrigiendo la causa, que realmente la Exactamente. causa está acá atrás, ¿no? Exacto. Y el yoga me ha ayudado muchísimo, he progresado muchísimo, pero son puntos donde necesitas trabajar un poco fuera de tu práctica para poder entonces también Exacto. sacarle provecho a la práctica. Vamos, por ejemplo, lo de la muñeca. Hay un quiste sebáceo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con ese quiste? Ese quiste se crea por un desbalance metabólico, ¿sí? En un área. En este Ok. caso fue la muñeca. ¿Por qué hay un desbalance metabólico aquí? No es por el reloj, es por el apoyo. Ok. El apoyo de la mano no es el mejor, no es funcional, Ok. ¿sí? Cuando uno apoya la mano en el piso, que yo voy a hacer yo y apoyo la mano en el piso, yo debo hacer presión, descargar la mayor parte de peso sobre 1, 2, 3. Ok. ¿Ok? Después de esto, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Son los puntos de presión. Este punto de aquí debe de estar separado del piso. Ok. ¿Ok? Eso va a requerir mucha fuerza de parte mía. Justamente fortalezco la mano. Cuando yo no lo hago, comienza a ceder el tejido de mi mano, el tejido de mi muñeca. Ok. Comienza a seguir. Cuando hablo de tejido no hablo solamente de la musculatura, sino hablo también de los ligamentos. Ok. Y eso produce un desbalance dentro del metabolismo articular
de mi mano, que es delicadísima, y se refleja en, puede ser un quiste, puede ser un síndrome del túnel carpal, ¿sí? Puede ser un Decker-Vein, que son diferentes patologías. Porque hay un desbalance metabólico. Yo tengo un Decker-Vein, tengo el tendón inflamado, yo no puedo tratar el tendón, yo tengo que tratar la causa. Pero si la causa viene del codo, si la causa viene del hombro, si la causa viene del desbalance en la debilidad de la musculatura de la palma de la mano, ¿sí? O profunda, conocida también. Entonces, se produce el desbalance metabólico y por eso explotó en un quiste. ¿Por qué explotó en un quiste en particular? Ahí la parte emocional. Exactamente. La parte energética, ¿no? O sea, digamos que hay es como si los nadios o los canales de energía fueran como venas, pero en el cuerpo energético. Sí, sí, y hay cierta emoción o cierta situación que ocurre en la vida que genera un nudo energético ahí, ¿no? Sobrecarga ese punto. Sobrecarga ese punto, hace que pase menos energía, así como pasa la sangre por las venas, pues fluye la energía dentro de los nadios y por algo enlentece el paso de la energía por allí y se crea, por decirlo, se materializa físicamente el quiste en ese lugar, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Pero el desbalance metabólico existe. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el dolor en la muñeca? El dolor en la muñeca no está causado por la muñeca, en tu caso y en la mayoría de los casos. Claro. Porque no sé que yo tengo un traumatismo directo en la muñeca y me duele, y me puse a hacer yoga y nunca se me curó. Sería una explicación de por qué lo tengo ahí exactamente. Yo siempre tengo que buscar un poco más arriba. Si comienzo a evaluar más arriba, digo, hay una retracción en este tejido, hay una debilidad de esta musculatura, hay una hiperactividad de tal musculatura, entonces ya tenemos un desbalance muscular que está aquí, ¿no? Vamos a buscar más arriba todavía. Y llegamos al hombro. Uno de esos músculos, incluyendo el mismo bíceps, puede estar sobrecargado, ¿sí? Y al estar sobrecargado, necesito, para yo hacer esa posición, por ejemplo, no tengo tanta estabilidad en mi hombro y mi mano tiene que trabajar en exceso. Igual el abdomen, si yo tengo el abdomen fuerte y hago posturas con las que me tengo que soportar con las manos me llevan más peso. Mucho más peso. Que debería llevar. Exactamente. Es ahí el balance que tenemos que buscar. Y por eso la progresividad, tanto en la actividad física como en el yoga, hay una progresividad. No es que tú eres más elástico por posturas que prelan otras. Si no pasas esta postura, no puedes pasar la siguiente. Si tú eres muy elástico, porque hiciste gimnasia toda tu vida, no tiene nada que ver. Puedes hacer unas asanas fabulosas, pero te vas a lesionar hoy, en un mes o en 10 años. Claro, porque más bien si eres muy flexible y no tienes fuerza muscular, pues vas a pasar las articulaciones, vas a hiperextender. Por ejemplo, podría ser en el caso de la hiperextensión, en el caso de la hiperlaxia se llama, esa gente que logra ir más allá. Son muy elásticos, pero si no tienen un balance muscular desarrollado con la práctica diaria y persistente del yoga, van a caer o a incurrir en una lesión. Y esa es inclusive la gente que más tiene uno que corregir y ajustar en el trabajo que están haciendo, porque a la larga va a ser peor para las personas más elásticas que para las personas que tienen menos elasticidad. Bueno, vemos que muchísimas de las personas que llegan a nuestras clases de yoga todos los días llegan diciendo que vienen a hacer yoga porque tienen muchísimo dolor de espalda o muchísimo dolor en la ciática o la parte baja de la espalda, ¿no? Que los doctores nos mandan a hacer yoga para que se alivie el dolor en esta zona. Entonces, ¿cómo nos ayuda el yoga a aliviar este dolor en esta zona físicamente? Sí. Yo mando a mis pacientes a hacer yoga cuando tienen dolor de espalda, ya sea que sea una lesión por sobreuso, por abuso, por sobrecarga o mecánica o una lesión patológica como puede ser una hernia. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo cualquier alteración en mi columna, ponte a ver, mi columna son una serie de 6 vértebras, ¿sí? Básicamente, que están en el aire, sosteniendo todo el peso de la parte superior de mi cuerpo y haciendo que se apoyen sobre mi pelvis, sobre mi base. Tenemos una columna y tenemos un montón de músculos que tienen que hacer las veces de una estructura firme, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy común por la falta de actividad física, por la falta de movilidad articular de la zona lumbar y de la cadera, que yo sobrecargue cierta musculatura lumbar o que yo pierda fuerza
en cierta musculatura lumbar. Okay. Cuando la persona tiene dolor de espalda, por ejemplo, generalmente uno va a encontrar que hay dos músculos principalmente que están más afectados, más allá de la masa común de la espalda compuesta por un número X de músculos. Nos encontramos con el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es una cinta, ¿sí? Viene a ser como una copia de la misma cinta que era la angular de la escápula. Es decir, es un músculo delgado más largo, como medio amorfo para su estructura, entonces se sobrecarga, ¿sí? Se sobrecarga. ¿Qué hace el cuadrado lumbar? Sí, el cuadrado lumbar ayuda muchísimo en la hiperextensión de la columna, que es el movimiento que yo hago hacia atrás cuando me voy a levantar, ¿sí? Pero realmente él es mucho más eficiente cuando trato de lateralizar. Este cuadrado está estirado ahora y cuando él se contrae me lleva a la posición neutra, ¿sí? Entonces ellos, imagínate el trabajo que están haciendo. Claro. Se saturan, se sobrecargan muchísimo. Son tensos. Cuando yo voy a la clase de yoga y yo comienzo a ejercitar, a flexibilizar la musculatura lumbar, comienzo a hacer rotaciones, ese músculo comienza... Exacto. Se rompe el ciclo fisiológico, patológico del dolor muscular, que se da por una isquemia. A mí me duele un músculo porque hay una isquemia muscular. Una isquemia es una falta de sangre, de irrigación sanguínea. De falta de oxígeno se produce isquemia. Porque hay tensión muscular, hay poco flujo sanguíneo, la sangre nutre al músculo, el músculo produce un desecho que irrita el tejido, pero no hay buen flujo sanguíneo para limpiar eso, lo cual produce dolor y como reflejo mi cuerpo contrae el músculo, con lo cual hay poco flujo sanguíneo. Entonces cuando yo comienzo a estirarlo, se comienza a romper ese círculo vicioso, comienza a fluir la sangre. Además oxigenamos muchísimo la zona. ¿Por qué? Porque cuando yo estiro un músculo, cuando yo contraigo un músculo y lo relajo, el músculo aumenta su flujo sanguíneo dependiendo de la intensidad de la contracción hasta en un 200%. Cuando yo estiro un músculo a su capacidad máxima o submáxima, ¿verdad? Y lo libero, el flujo muscular puede aumentar, según ciertos estudios, de 800 a 1000%. Eso es mucho más eficiente para drenar o para alimentar a un músculo, estirar que contraer. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que esas tensiones musculares, cuando yo hago yoga, se van perdiendo, se van alineando, ¿sí? Y se me van pasando los dolores. ¿Qué pasa con las hernias? La hernia, el tamaño de la hernia no determina el dolor. Yo puedo tener una hernia mínima y me puedo estar muriendo del dolor. O yo puedo tener una hernia con extrusión, quiere decir que un pedazo de la hernia se cayó dentro del canal y no me pasa nada. ¿Sí? ¿Qué determina el dolor? La persona, el paciente, la base psicoemocional, la causa psicoemocional o hasta energética o hasta karmática que produjo esa hernia. Eso es lo que determina realmente el dolor. ¿Sí? La pena, el grief, el sufrimiento que tiene la persona por el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo... En la carga emocional, porque hay que diferenciar un poco ahí lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿no? Sí, por eso. Hay que diferenciarlo. Por eso, No, claro, el dolor es humano. Tienes un cuerpo, vas a tener dolor. El dolor no va a pasar. Es una de las cosas que decían los grandes yogis. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que nos puede dar? Y los grandes yogis siempre decían, el dolor nunca va a pasar, el sufrimiento sí. Exactamente. Porque el sufrimiento es mental. No, es cómo experimentas el dolor. El dolor es totalmente humano, es parte de tu cuerpo. Está ahí para darte mensajes, no está ahí para hacerte daño. Pero el sufrimiento ya es el drama que le pones tú al dolor o a la situación.